el esposo, en síntesis, el esposo es cabeza del hogar. La esposa, ¿verdad?, juntamente con el esposo llevan hacia adelante esa empresa que se llama hogar. Pero la esposa se pide que se someta a su esposo en el Señor, ¿verdad? Y los hijos deben obedecer, someterse a sus padres. Y también hay otra parte ahí, que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Es otra parte, que no solamente los hijos deben de someterse, y es un mandamiento de honrar y de someterse a sus padres, sino también porque en la realidad, hermano, también hay padres que provocan a ira a sus hijos. Así que, hermanos, también esa es parte, ¿verdad?, de esta unidad de la familia, que los padres debemos de entender, saber de cómo poder amistarnos y ayudar a nuestros hijos en toda la medida, en todas las de nuestra capacidad, poder ayudarles, ¿verdad?, y no provocarlos a ira. A veces, hermanos, el golpe, el contacto físico no es la solución para los problemas o para las situaciones que se dan en una familia respecto a los hijos. Tenemos, hermanos, que tomar actitudes. Todo está en la actitud de los padres. ¿Qué actitud vamos a tomar? Alguien dijo: si no puedes contra tu enemigo, únete. Hazte amigo. Entonces, hermanos, hazte amigo. Busca opciones, busca maneras de cómo, porque en la familia no es fácil. Nadie dijo que es fácil. Pero, hermanos, pidámosle sabiduría a Dios para poder amistarnos con nuestros hijos y poder de alguna manera ver una opción, que una alternativa que nos ayude a que haya armonía. Porque sabe que allá afuera muchos ficticiamente les brindan amistad, pero sabemos que después hay graves consecuencias. Y no hay mejores amigos después de Dios que los propios padres. Aunque los hijos no lo entendemos en el momento, pero, hermano, si quiere, puede sacrificarse. A veces quizás usted está cansado, está agotado del trabajo, quizás ya cuando estamos más adultos ya no podemos seguir el ritmo de los niños o de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, pero hay que ver de qué manera ellos gasten la energía o llevarlos acá, sacrificar algo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿verdad?, será lamentable. Y es importante esto. Bueno, digo esto por el rol de la familia, la parte 1. Hoy nos corresponde la familia, parte 2. Y esto habla, la familia, parte 2, nos habla, hermanos, de algo que quizás casi nunca tocamos, pero que hoy lo vamos a tocar. Si usted ha leído su guía, hermanos, son aspectos que casi no los tocamos. ¿Por qué? Porque casi todos miramos el patrón de una familia de tipo convencional, vemos a una familia tradicional, ¿verdad?, lo que está dentro del marco y del plan de Dios. Vemos a la pareja, papá, mamá, los hijos, y que casados, aunque han habido problemas, dificultades, y ahí siguen adelante. Pero hoy en esta clase vamos a ver otro aspecto de familias, que ese era el ideal, pero con las circunstancias y todas las cosas que se dan en la actualidad, ¿verdad?, ahora esas familias se han desegregado. Esas familias no han funcionado como lo establecido por Dios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo tocar esos aspectos? De eso es lo que trata esta lección. Y el versículo clave en esta guía está en Proverbios 24:3. Dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Hermanos, vamos a ir a la lectura que tenemos. Voy a pedir que se pongan en pie. Y lo vamos a leer como lo leemos siempre, antifonalmente. Leo el primer versículo, usted lee el siguiente. Y leámoslo de una manera, hermanos, pausada. Recuerden, hermanos, que este es el tiempo para entender lo que vamos leyendo. Amén. Amén. Así es que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad,
en vano vela la guardia. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Con todo humildad y mansedumbre, con paciencia los unos a los otros. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y bendiga al padre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El bueno tendrá heredera de sus hijos, pero la riqueza del pecador fue guardada para el Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persistes, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, y hasta la eternidad sobre los que le temen, y justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Sabiduría y prudencia son palabras claves en este versículo. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. La sabiduría va más bien cómo proceder, qué actitud adoptar en cualquier área de nuestra vida. Casi viene siendo parte también la prudencia. El que es prudente también entra en la persona sabia. Ahora, hermanos, en primer lugar, si usted ha notado en esta lección, ¿de qué habla el primer punto? la familia. De las familias mezcladas. Entonces, por eso les dije yo de que este es algo muy diferente a lo tradicional. Tradicionalmente, hermanos, queremos ver el panorama de una familia donde está papá, mamá, el matrimonio. Pero yo estaba pensando qué difícil está esto, hablar de las familias mezcladas, pero a la vez entramos en razón porque es un fenómeno que se da en nuestra actualidad. ¿Y qué hacer cuando ya estas familias ya están desarrollándose y están funcionando? Bien o mal, pero están funcionando. Entonces, es importante y queremos hacerlo con toda la seriedad. Hermanos, las familias mezcladas, ¿qué es esto? Y yo estaba tratando de ver qué es de esto y esto. No es otra cosa que es la unión de dos hogares. Uno que comenzó, también por acá comenzó otro, pero que por circunstancias han sucedido varios factores, tanto en esta familia como en esta otra, que luego, hermano, estos con el tiempo deciden juntarse, y esas son dos familias, se mezclan para hacer una familia. Entonces, ¿por qué familias mezcladas? Porque esta familia ya venía con hijos, esta otra también trae sus hijos, y al mezclar esta familia, vea lo que se va a dar. Entonces, hermanos, se necesita, hermanos,
Hay familias que están viviendo así. Y para esto se necesita, hermanos, sabiduría, se necesita prudencia, se necesita los principios de Dios para poder funcionar. Juntarse quizás puede ser lo más fácil. Desarrollarse o mantenerse en esta familia es lo difícil, sobre todo cuando los hijos van creciendo. Cuando están pequeños, los hijos se pueden tornar dóciles, quizás alguna disciplina o algo que ya sea papá o mamá quiere establecer, entonces es un poco fácil. A medida, hermanos, van creciendo, las cosas se van tornando diferentes. Ahora, no hay duda que lo que se necesitan en ambas familias es ese fundamento, los principios básicos en la palabra de Dios para poder funcionar. Sobre todo temor a Dios, madurez espiritual en ambos cónyuges. ¿Por qué? Porque se requiere de eso. No es fácil en esto que se le llaman acá la familia mezclada. Ahora, hermanos, ¿cuáles serán los retos o cuáles serán los desafíos que podrían surgir, hermanos, cuando se establece una familia mezclada y si se quiere tener éxito? ¿Cuáles, hermanos, serían esos retos? Por muchos preparativos, hermanos, por mucho que se haga esfuerzo, cuando se mezclan dos familias siempre habrán retos, siempre habrán desafíos. La gente, hermanos, viene de su antigua relación quizás con heridas y, hermanos, y se espera, se da la oportunidad para poder establecer una nueva familia, dándose lugar, ¿verdad? Dándose tiempo, dándose quizás la oportunidad de rehacer esta vida. Ahora, hermanos, es una aventura. Si la primera era una aventura, hermanos, a lo desconocido, esta otra aventura es ya conociendo las circunstancias que conllevan el matrimonio y uniéndose a otra que ya está experimentada con experiencias adversas o experiencias positivas, pero es una nueva relación y no es fácil. Pero, hermanos, esas heridas, esas cosas que quedaron en la antigua relación o en la relación pasada, ahora, hermanos, ¿cómo se van a poder subsanar? ¿Cómo aliviarlas? Hermanos, eso es de lo más difícil. Quizás no hay una clave, un método humano para decirle hágale así, de esta forma, o hágala de... Nosotros podemos, hermanos, agotar los recursos, incluso los psicólogos pueden ayudar bastante en darle consejos, pero el desarrollo de la vida en el hogar es allí que se va a lidiar con la problemática del hogar, con las responsabilidades, los deberes, tanto, hermanos, materiales, físicos, como también espirituales. Y eso no es fácil, por eso que algunos matrimonios en el camino se van viendo quizás que dicen no la hicimos, es de más, no podemos comprender, y ya viene esa cosa. Ahí es donde se necesita estos pilares, esposo y esposa, se necesitan madurar espiritualmente y tragar lo que no se podía tragar antes, ¿verdad? Porque cuando el esposo empieza, o la esposa, en este caso el esposo, empieza, hijo, una actitud equivocada del hijo, y como el hijo es de, ¿verdad?, de la señora, entonces, y este padre dice, eso no está correcto lo que está haciendo, y puede aparecer ahí nada más, no me le digas nada al niño. Cuando eso sucede, ya empiezan los conflictos. Ahora se necesita esa madurez y esa gracia de Dios para dejar todo dentro de lo justo. Dentro de lo justo. Porque tampoco se va a estar regañando porque a alguien que no le cae bien el cipote. Estoy hablando allá como hablamos allá en mi pueblo. No le cae bien el niño o no le cae bien la niña. Entonces también es delicado esto, la mezcla de familias. Pero se da. Y ya como esto se da, ahora ¿cómo en la iglesia, cómo poder lidiar con esta situación?
los padres, papá y mamá que se han unido, tienen que buscar de Dios más que nunca, porque no es fácil. Aparte del trabajo y de cuantas cosas que llevan responsabilidades son importantes, esto es la prioridad. Esta es la prioridad porque están forjando vidas. Entonces, hermanos, ¿cómo van a crecer estas vidas? Es allí donde debe haber mutuo acuerdo en el esposo y la esposa para poder llevar a cabo ese hogar. Ahora, no es fácil la unión de dos familias. Si todos los miembros de la familia se comprometen con los principios de Dios, con los fundamentos de Dios, pueden buscar ayuda a Él. Y hermanos, durante ese proceso, Dios les va a ayudar si piden la ayuda. Ahora, la Biblia indica con claridad que la única esperanza que tiene cualquier unidad familiar es que se edifique en el fundamento de Dios. Bien dice el Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si se quieren hacer esfuerzos, estrategias, bien digo, el psicólogo puede ayudar, pero un psicólogo va a llegar va a tener su límite. Lo que necesitamos es más de la psicología, necesitamos esa parte divina que está sobre todas las cosas, que es nuestro Dios. Porque va a haber el psicólogo por aliviandar o suavizar las relaciones ásperas en la familia, va a querer quizás volcarse a un lado o hágale de esta manera. Pero si las personas, los cónyuges, se concientizan en que necesitan de Dios, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, necesitamos tomarnos de Dios. Y los dos tenemos la autoridad sobre nuestros hijos, ya solo sobre lo que trae o sobre lo que trae usted. Vamos a hacer una familia. Para que sea una familia, no debe haber aquella separación de decir, cuidado, no me toques a los míos. Cuando el esposo decide casarse con esta persona, o también la esposa decide casarse con este hombre, van a ser una familia, no van a ser dos familias, recuerden. Aunque traiga hijos uno y traiga hijos el otro, los van a ver como hijos propios, aunque sabemos que biológicamente no lo son, pero cristianamente, espiritualmente los tendrán que ver de esa manera, porque no puede haber separación. Cuando se dice que va a ser una sola familia, se tiene que respetar la disciplina también. Y claro, esa disciplina tiene que ser en el Señor. Pero ahí está que cuando no tenemos madurez espiritual, esas cosas nos van a chocar. Esas cosas nos van a afectar esa relación. Y cuando me le diga algo, este hombre que ha venido a formar esta familia, me le diga algo, ¿cómo me voy a sentir por dentro? Tenemos que cambiar esa estructura, tenemos que cambiar ese esquema y ponerlos en las manos de Dios. Señor, acepto esta relación con todo lo que conlleva. Y hermanos, en cierta parte me gusta que hayan incluido en estas lecciones esta parte, porque si no, nunca hablamos de esto. Pero es una realidad en nuestros días. ¿Y cómo podemos evadir una realidad? No la podemos evadir. Pero sí, hermanos, si está esta enseñanza, hay familias incluso aquí dentro de la iglesia, que incluso yo para dar esta enseñanza, gracias a Dios que ya viene escrita acá, para darlo, lo hubiera pensado. ¿Por qué? Porque algunas familias pudieran decir, oh, de nuestra familia está hablando. Y no es así. Y doy gracias a Dios por ello, porque nos podemos fortalecer. Porque pudiera ser que nuestra actitud o las actitudes en esta familia tal vez se van a asemejar a algo que estamos diciendo acá. Si alguien acepta ese tipo de relación o ha aceptado esa relación, sepa que no son dos familias, es una familia. Y nos cuesta digerir esa situación. ¿Por qué? Porque en el hogar, para que el hogar funcione bien, se van a establecer normas. Van a haber disciplina, va a llevar compromisos, responsabilidades, se va a bregar con muchas cosas,
y en todo van a estar involucrados todos los miembros de esa familia. Y desde el principio deben sentar las bases los que se van a unir de esa forma. Sentar las bases, somos un matrimonio, vamos a decir, bajo los fundamentos de Dios. Y todo lo que va a surgir, debemos de pensar primeramente en Dios. Nuestros hijos, vamos a hablar ya no de dos familias, sino que estos hijos y estos otros, vamos a ser uno solo. Y entonces va a haber los festejos, las alegrías, las felicitaciones, va a ser, hermanos, equitativamente, van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso se tiene que ver como una familia. Y aunque en el desarrollo de eso no nos van a parecer algunas cosas, no sé, allí es donde digo yo que pedirle a Dios y decirle que podamos digerir eso. Porque cuando lo regañe papá al hijo que no es de él biológicamente, ¿cómo se va a poner la mamá? Ay, va a sentir ahí que quiere estallar pero me voy a calmar. No queremos estar viviendo esos momentos. Queremos ir allá al secreto de la oración con Dios. Señor, ayúdanos. Necesitamos esa gracia y dejar que el hogar se desarrolle como un hogar, como una familia. Si no, no van a funcionar. A cada momento van a haber peleas, pero va a surgir el acercamiento de los cónyuges. Va a haber aquel romanticismo, aquella atracción, pero quien divide esa relación de hijos, bueno, son muchos factores, pero estamos hablando de eso. Se separan por un momento y allá cuando están lejos siente que se desean y vuelven a hablar y a hacer las paces. Mira que quizás me equivoqué, no, yo tuve la culpa, no, que yo la tuve, y que bueno, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ya están otra vez, vente para la casa, y ahí va otra vez para la casa, con su maleta otra vez, y ya está establecido. Eso va a ser de todo el tiempo que los hijos van a estar ahí. ¿Qué es lo que se espera? Va a surgir otra situación. Hoy debe mentalizarse que eso van a vivir siempre así. Y cada vez que van creciendo o va aumentando su edad, hermanos, la problemática puede tornarse más difícil. Pero no va a ser problema si desde el principio nos paramos bien y no dependemos de nuestros sentimientos, sino más bien dependemos de Dios para la felicidad de esa familia. Doy gracias a Dios porque hay familias que han sabido sobrellevar esa situación y hermanos, y han seguido adelante. Pero quizás el 90% o el 95% queda, hermanos, con la problemática. Quizás un 5% son los que salen adelante. Entonces, hermanos, vemos que es una situación. Ahora, ya lo digo directo para las personas que viven de esa manera. Hermanos, sepan de que si ustedes han elegido esa vida, tienen que ustedes madurar en el Señor y decir, esta es una familia. No deben de haber dos familias en mi casa. No van a haber dos familias, sino que va a haber una sola. Es decir, que todo, hermano, lo que se lleve allí, todo lo que se haga, los involucra a todos. Todos serán bendecidos o todos serán, hermanos, padecerán. Pero, hermanos, allí va a ser todo para todos, o uno para todos y todos para uno. Allí no, ahí es todo para todos. Va a ser, hermanos, de esa forma. Y estas son las complicaciones que se tienen. Hay que establecer una estructura para poder llevar a cabo esta familia. Hay que rediseñar esta familia. Hermanos, la Biblia enseña que en toda familia que honra a Cristo, la esposa se somete a su esposo. Ese es el orden de Dios. El esposo ama a su esposa como a vaso más frágil y la ama como se ama a su propio cuerpo. Entonces, por un lado, la esposa, aun cuando se haya venido desde una relación anterior, se tiene que someter al esposo. Amén.
Se oyó. ¿Verdad? Ahí vamos con las familias mezcladas. Cuando yo oí un amén, yo estoy evaluando acá que no es fácil la situación. Pero si queremos entrar al diseño de Dios, la esposa tiene que someterse a su esposo. Amén. Bueno, aunque no digan amén, ustedes solo oigan. La esposa tiene que someterse a su esposo. Y el esposo, de la misma manera, tiene que amar a su esposa como se ama a sí mismo. Tiene que amarla, valorarla, cuidarla, protegerla. Hermanos, de la misma manera como Dios lo ha establecido y como estaba en la primera relación. Porque, hermanos, se pueden mezclar las familias por varios factores. Algunas veces porque ha enviudado la persona. Otras veces, hermanos, porque no se pusieron de acuerdo. Hubo un divorcio, hubo una separación o la lejanía. ¿Cuántos factores pueden haber? Pero las familias se han unido. Entonces, volvemos a esa reestructuración. La esposa debe someterse a su esposo. Y no va a estar diciendo, ni lo hacía con el primero, mucho menos contigo. Eso no se vale aquí en el cristianismo. Porque si desde ya va con esa mentalidad, ya arruinó su familia, arruinó su vida. ¿Para qué vivir infeliz? Mejor no se una a nadie. ¿Para qué vivir martirizado? Hay gente que es masoquista. Me voy a casar para sufrir. No, nos casamos para ser bendecidos y ser felices. ¿Cuántos se han casado para ser felices? Yo busco la felicidad para casarme. ¿Para qué voy a vivir martirizado? Entonces me caso para ser feliz. Entonces yo voy a ver cuáles son los ingredientes, hermanos, importantes para que haya esa buena relación. Entonces hay que hacerlo de la manera que como Dios lo ha diseñado. La esposa debe someterse a su esposo en el Señor. Hay que someterse en todo lo que conlleva a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Entonces, claro, el esposo, el hombre, se ama tanto que no quiere ningún daño ni perjuicio para su vida. Como no quiere nada malo para su vida, así debe amar a su esposa. Por eso Cristo puso este ejemplo. Pablo, hablando del Señor, dijo, ¿verdad?, que así como la iglesia está sometida a Cristo, así las casadas lo estén en todo a sus maridos. Eso es bíblico. Entonces, y el marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Ahora, los hijos tienen que obedecer a sus padres. Si en estas familias que se han unido para hacer una sola familia, los hijos deben de obedecer a los padres. Si vamos a reestructurar el funcionamiento de esta familia, vamos a entrar en el mismo diseño de Dios. Estos hijos, ya sean de este o de ella, ellos tienen que obedecer a sus padres. Y en este caso los que van a llevar el compromiso, la responsabilidad, son los que están viviendo en casa. Probablemente el padre o la madre de alguno de ellos viva, pero le separó. Entonces eso es lo difícil. Pero quien lleva la responsabilidad y los compromisos son aquí, este hogar. Y los hijos tienen que obedecer a sus padres. No va a obedecer, bueno, yo le obedezco a mi mamá porque ella es mi mamá, tú no eres quien eres. Entonces comienzan los pleitos. Y hay muchachos que ya quieren oponer con el hombre, y entonces mejor no digo nada, yo no quiero. Y este hombre va creciendo y después ya le tiene miedo el hombre. Se está viendo la realidad. Por eso desde el principio hay que sentar las bases. Y los hijos tienen que obedecer a los padres. Entonces, y cuando el padre va a corregir, aunque no sea el padre biológico, y va a corregir, la mamá debe digerir bien eso. Por dentro hay un revolú, como dicen los puertorriqueños. Hay un revolú, no le gusta que le esté diciendo el esposo a su hijo, mira, compórtate, arregla tu cama, o ve a botar la basura, o cualquier otra cosa que...
Y entonces, allí la mamá, ¿qué tiene que hacer? Bueno, porque el hijo se va a querer apoyar en la mamá y decir, mira, me está mandando y que no me gusta que me mande él. Entonces, él tiene la autoridad para hacerlo. Él es quien trabaja. Él es quien lleva las responsabilidades. Él de alguna manera está consiguiendo todos los esfuerzos para que esta familia salga adelante. Tiene la autoridad. Ahora, la autoridad cuando no es en el Señor ya es otra cosa. Pero hijos, obedeced a vuestros padres. Es el mandato. Y cuando se va a reestructurar esta familia, tiene que tomarse en cuenta a Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No crean que con sus mentalidades, con sus formas de vivir, van a vivir felices y para siempre. No. Si Jehová no edifica la casa, tomen en cuenta los parámetros de Dios, los mandatos de Dios para reestructurar o estructurar el matrimonio, la familia. Entonces, tanto la esposa, a veces quizás la esposa le va a llamar la atención a los hijos que trae él. Y si está en la razón, entonces, hermanos, no participar. Los hijos se van a escudar con el papá o el padre o la madre biológica. Y entonces, no, él ya dio la orden o ella ya dijo y eso es lo que te está pidiendo, está correcto. Entonces el hijo no va a saber dónde va a llegar a pedir a que lo apapachen. No. Entonces de esa manera están contribuyendo para el buen funcionamiento. No le va a gustar al hijo, pero mientras estén bajo la tutela de ustedes, ellos tienen que someterse. Cuando ya llegan a mayoría de edad, pues ya es otro asunto. Pero mientras están allí, hermano, denle la autoridad. Tanto papá y mamá, sí. Pastor, tengo una pregunta acerca de lo que se está diciendo, por ejemplo, de la esposa someterse al esposo, pues estamos hablando de familia, ¿verdad? Que se están uniendo, ¿no? Que se unen en una. Yo pienso que la autoridad y el respeto tendría que ganarse. Yo sé que es un mandamiento de Dios, como someterse a los padres o someterse la esposa al esposo, pero ¿qué de los padrastros que maltratan a los hijos? Y de que los hijos, por ejemplo, los hijastros no se someten a los padrastros porque ellos maltratan a sus hijos. Y que de las mujeres que permiten que sus hijos los maltraten y los golpeen y todavía siguen con los esposos. Entonces, ¿qué pasaría en esa situación? Esa ya es otra situación. ¿Por qué estamos hablando de esas normas en el Señor? Porque estamos en contra del abuso. ¿El asunto de qué? Cuando se le diga al hijo, yo estoy dentro de esto, cuando se le diga al hijo los deberes, las funciones normales que se tienen que hacer, o la dedicación o el esmero que debe tener en su estudio, o cosas cotidianas que tiene que hacer y comportarse bien dentro de lo que cabe para el buen funcionamiento, entonces el padre allí puede, estoy hablando de esa disciplina, de esas normas. Ahora, si ya es un déspota aquella persona y que lo que habla con maldiciones, entonces eso ya no está cumpliendo su función en el Señor. Se está salido el Señor. Entonces estamos hablando como matrimonio cristiano, establecer las bases. ¿Por qué no estoy hablando con los del mundo? Estoy hablando con los cristianos que ya sabemos qué tenemos que hacer. Amén. Entonces los cristianos tenemos que madurar. No es fácil porque siempre somos seres humanos. Pero no vamos a expresarnos, no vamos a sacar, como dicen en mi pueblo, la caja de lustre para dirigirnos a nuestros hijos, sino que dentro de lo que cabe. Si, hermanos, si eso sucede, entonces, hermanos, y eso no tiene forma de reparación, mejor sepárense. ¿Para qué vivir esa situación? Porque por eso decimos que es de las situaciones más difíciles. Porque alguien que se va a unir ya con familia, los dos, si en el primer round la pensamos bien, y en este segundo la vamos a pensar más bien. ¿Me entiende? Porque si en la primera dijimos nosotros que sentí el flechazo, sentí esa química, y aquí no vamos a ir en química, hermano. Aquí vamos a ir con los ojos abiertos, viendo en el Señor toda esa situación. ¿Será que puedo hacerla con el testimonio, la forma de vida? Y yo le voy a decir, hermano, es algo incierto también eso de unirse.
Nadie nos dice de que va a funcionar todo eso, pero si estamos en el Señor concientizados, hay más probabilidades. Pero hermano, porque nadie nos dice a nosotros que esto va a salir así. Ya, hermano, en el asunto, ya en la relación es como se van viendo los cambios. Porque al principio, hermano, cuando se anda cortejando, por ejemplo, vamos a decir, estamos hablando con los hermanos, ¿verdad? Un hermano que está solo y que, bueno, y vio a la otra hermana, es madre soltera, pero que ya tiene hijos, y entonces si la ve, óigame, y empiezan a platicar. Como dije, la verdad no es malo. No es malo platicar. Si lo que tiene que esperar esta persona es un sí o un no. Sí, hermanos, dice sí cuando ya estudió todo el panorama. Pero hermanos, nadie le dice a usted que eso va a funcionar, ¿verdad? Pero sí, si somos cristianos, debemos de saber, hermanos, que lo que queremos lo estamos buscando dentro de los parámetros del Señor. Primeramente porque, mire, alguien que se va a rehacer su vida, ¿y por qué te quieres casar? Si yo le preguntara a alguien, no le voy a preguntar a nadie pero si le pregunto, ¿y usted por qué se quiere casar? Mire, lo que me diría alguien es que, fíjate, que me siento sola, yo quiero que me ayuden con la renta, ya está mal. O me ayuden con mis hijos, que ellos vean una figura paterna y está mal. Lo que está buscando, hermanos, que se compartan las finanzas y todo eso. Está bien, eso entra en el paquete, hermano. Pero, hermano, no es lo prioritario. Debe haber primeramente atracción y la necesidad de rehacer la vida. Está bien, pero, hermanos, debemos de buscarlo en el Señor. En el Señor, viendo el testimonio de la persona. Pero cuando la gente se casa de esa manera, porque desesperadamente anda buscando, no, y yo quiero salir de aquí, y bueno, y agarra, como dije la hermana, lo que halló. Eso no funciona, porque esto debe ser bien pensado, observado, evaluado. Hermanos, tiene que ser evaluado, observado, viendo el testimonio de las personas. Pero alguien se ve solo por un interés material para solucionar una parte física o una parte material. Eso, hermano, es lo primero. Si eso es lo prioritario, no vio más allá. Y cuando vienen los problemas, mire, el que va conquistando aparece perfumado, aparece con una buena apariencia. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere conquistar, cortejar o seducir, si le quiere llamar a la otra persona, llega lo más presentable posible. ¿Cómo va a creer que ella llega toda rota que sin bañarme, qué atracción va a tener? No, de entrada no. Entonces la persona se prepara y de todo va bien bonito, bien elegante y todo, pero eso no es todo. Cuando va en conquista, hermanos, y la persona se deslumbra, la mujer se deslumbra, qué elegante, no lo había visto así, y bueno, y se hacen las preguntas y se va a unir de esa forma. Pero no, como esta persona tiene la facilidad porque anda en conquista, pero cuando comienza a vivir las responsabilidades y la problemática que el matrimonio conlleva, ahí es el apretón. Y sobre todo porque por otro lado hay child support, y aquí también va a gastar, se va reduciendo aquello. Entonces, hermano, los problemas, las responsabilidades hacen de que las cosas, ya la persona dice, bueno, pero si al principio nos caíamos bien y yo no sé cómo hemos perdido el romanticismo. ¿Qué es? Y las finanzas deben tomarse en cuenta, la disciplina, son muchas cosas que deben tomar. Yo no los estoy desanimando en esta mañana, pero hermanos, esa es la realidad que va a venir. Y ese paquete y hablen claro, lo más claro posible, porque eso lo van a tener que llevar toda la vida. Y entonces tienen que hablarlo bien. ¿Por qué, hermanos? Y sobre todo cuando son
muchachos que no han tenido una experiencia, pues se vale que tengan, que a cada rato pasan peleando. Pues si ellos, es parte de las cosas que van descubriendo. Pero ya gente vivida con problemas y todo, y después vuelve a caer en las mismas cosas. No, por eso sentemos bien las bases. Busquemos al Señor primeramente y tomemos decisiones en base a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice respecto a esto? Sí, hermanos, en síntesis, cuando se unen de estas personas, deben de aceptar así como viene. Los hijos me los acepta, te los acepto. Tú me aceptas los míos, te los acepto. Es más, los voy a ver como que si fuesen niños. Y de esa manera va a haber el trato equitativo y justo para todos. Donde come, ellos van a comer estos también, todo lo mismo. Si hay un solo banano, hay que repartirlo entre los 4. Si son 4, un pedazo a cada uno. Si hay un aguacate, pues hay que ver cómo sacarle la semilla y partirlo, y los pedazos iguales a todos. Y saber explicar que no siempre se le puede comprar todo de un momento a todos, pero se tiene que cumplir con todos. Y hablarlo primeramente entre los padres. Mira, podemos hacer esto, podemos hacer, o comprarle tú a él, o cómprale tú a él. Y así nos dividimos las cosas. Y tampoco decir, mira, yo le voy a comprar los míos, tú cómprale los tuyos. Tampoco hay que hacer eso. Es una cosa muy delicada. Se necesita sabiduría y se necesita prudencia. Hay que mirar, hermanos, hay que mirar una sola familia. Vamos a leer aquí Colosenses 3, versículos 18 y 19. Colosenses 3, 18 y 19. Oiga lo que dice. Y Él, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estoy hablando, dije desde el 3, ¿verdad? Perdone, yo soy el que estoy. Dice el verso 18. Casadas, hoy sí ya me suena, casadas, para aquellos que dicen que no, la Biblia no lo dice. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, no importa que sea la segunda relación, pero si queremos tomar la estructura bíblica, esto es: casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, hermano, también tiene la parte el marido de cómo amar a su esposa, tratarla con cariño, tratarla con delicadeza, con cuidado. Amén. Bueno, ahora, hermanos, aunque la estructura de una familia mezclada es la misma que de una familia tradicional o de esa familia convencional, hace falta un conjunto de habilidades, hace falta una serie de cosas especiales para establecer esta nueva familia. Tal vez le sea mucho más difícil a la esposa someterse a su esposo si siente que él favorece a sus propios hijos. Como la Biblia habla de sometimiento, la esposa quizás no quiera someterse. Y todos estos conflictos, hermanos, son bien drásticos y son duros en la relación. Y que cuando se enojan y se hablan pesado, esa es una parte. Ahora viene la parte cuando van a la intimidad. ¿Cómo cree que después de una batalla, de una guerra, de unos insultos y todo, se va a ir, hermano, con toda facilidad al romanticismo? No, hermano, hay heridas y todo eso. Todas esas cosas hay que verlos con madurez en el Señor. El esposo puede sentir celos también en algunas ocasiones del amor que la madre le da a los hijos, y puede sentirse desplazado. Y a veces la esposa, oye, mira, ya no me atiendes como los niños.
Recuerde, hermano, que debe de equilibrar las cosas. Está bien que usted ponga de excusa a los niños, a los hijos, pero también se casó su esposo para convivir y compartir con él. Y esa parte deben de llevarla. Cada cosa tiene su lugar. Hay que darle el lugar a los hijos, pero también sepa de que se casó con esa persona para compartir y convivir con su pareja. Cada cosa, los niños van a tener su parte, pero también dele tiempo a su pareja, ¿verdad? La Biblia dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento. Es decir, cuando haya un acuerdo válido. Digo válido porque hay algunas que están enfermas casi todo el año. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, no. Debe saber lo razonable y hablarlo claramente. Ahora, hermanos, hay algo importante. Criar hijos en una familia mezclada siempre es un reto para un padre o una madre que trate de disciplinar a los hijos del cónyuge. Es un reto, es un desafío. ¿Cómo disciplinarlos? Ya las disciplinas así como antes, porque hay algunos que se expresan de esta manera: miren, yo soy lo que soy porque tenía un padre que con lo que hallaba me pegaba. Hay uno que ya tenía una vara hasta con textos bíblicos. Otro dice: mi padre tenía una manguera especial. Otro tenía un alambre. Otro tenía y esto. Y por eso es que yo me he mantenido. No podemos adoptar las mismas disciplinas para hoy. Hermanos, hay muchas formas o pedir ayuda de cómo podemos disciplinar. Las disciplinas más duras y donde los hijos se sienten que se van a ganar algo es cuando se les priva de aquellas cosas que ellos aman. Cuando se les ha privado, ellos sienten, pero hay una regla: no puede. Y allí papá y mamá deben de ponerse de acuerdo. No ceder el uno hasta que se cumpla lo dictaminado, porque si alguien quiebra la regla, ya sé, con mamá lo logro todo. Y no. Entonces, mantenerse los dos hasta tal hora, ¿verdad? O tal momento, o lo que hayan establecido ellos, allí quebrar eso. El hijo va a saber de que se ha logrado aquello y va a entender: no me puedo comportar así. ¿Por qué me quitan este privilegio? Entonces, hay maneras de cómo implementar la disciplina, ya no con el garrote, ni con el alambre, ni con la manguera, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy importante esto, pero de que los dos deben de ponerse de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. Bueno, voy rápido. ¿Qué se podrá hacer para enfrentar el reto de establecer una familia mezclada con éxito? Ahora, ¿qué se podrá hacer para enfrentar ese reto? El amor y el respeto son esenciales para hacer que funcionen, hermanos, estas parejas, estas relaciones. Si alguien debería esforzarse para tener un ambiente sano al mezclar dos familias, sería una pareja cristiana llena del Espíritu Santo. Parejas tienen que buscar a Dios, tienen que depender de Dios, porque si no dependen de Dios, si no buscan la ayuda del Señor, todo se debe hacer en base a lo que Dios dice y hacer su voluntad. La disciplina en el Señor está de acuerdo a su palabra, hay que implementarla. Pero los festejos también hay que hacerlos con justicia, equitativamente. La relación de papá y mamá deben, si alguna vez, como también el mismo Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como seres humanos, aun cuando seamos cristianos, nos vamos a enojar. Va a llegar ese momento porque algo que no vamos a estar satisfechos por algo que ocurrió ahí, por un error, algo que sucedió ahí, nos podemos enojar y quizás vamos a ir, mira, dice Pablo, como esa reacción es humana, airaos, porque es parte de tu naturaleza, pero no pequéis, no llegues más allá de ese enojo. Y dice,
Y algo más, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, el sol está todo el día. Quiere decir que no dure ese enojo. Hay esposos que no se, ya tienen como 2 semanas y no se hablan. Pero yo creo que de todos los que han venido hoy, nadie está en esa situación. Probablemente son los que no vinieron, algunos de los que no vinieron. Que hermano, el sol se ha puesto sobre su enojo y no le habla. Y no le doy comida. Y ahí está. No le pongo el lunch. ¿Cree que está poniendo ingredientes para la felicidad en ese hogar? No. Airaos, pero no pequéis. Hermanos, pedir perdón, ¿verdad? No son 2 extraños, pero hablarlo aquí es fácil. Ver esas reacciones que provocaron ese enojo es lo difícil. Y a veces no se quieren perdonar. Y durante ese lapso no hay nada de nada. Y entonces es allí donde la relación se va deteriorando. Allí, hermanos, es importante tener las bases, por eso dije, en el Señor. Tener ese fundamento en el Señor. Porque en el Señor podemos perdonar, podemos pedir perdón, podemos arreglar toda situación porque tenemos madurez espiritual. Ahora, hermanos, el amor y respeto son esenciales en esta relación. La clave para la unión armoniosa en cualquier situación es la humildad y la discreción. Humildad es esa capacidad de poder decir, lo acepto. Acepto que esta situación no puede seguir y voy a ceder por amor a Dios, por amor a su palabra y para amor de nuestra familia. Se necesita una acción humilde, pero pregúntele a los que se han peleado qué situación humilde. Nadie se quiere dejar, nadie quiere ceder. Él me ofendió, él tiene que venir aquí, ¿ve? Aquí, y de rodillas, tiene que pedírmelo. Entonces, hermanos, cuando se pone, y la otra persona, no, ella tiene que ser. Cuando se ponen en eso, hermanos, ¿qué situación? ¿Qué se puede esperar? Se debe de adoptar esta situación con humildad y también, hermanos, con discreción. Efesios 4:2. En Efesios capítulo 4, el verso 2, hablando del 1, dice: el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es una actitud cristiana. Claro que si no somos cristianos, no, allí no nos rige nadie. Allí es la ley del más fuerte, aquí no. Estamos hablando de matrimonios cristianos, aquí es Dios quien nos va a ayudar. Bueno, quiero seguir adelante. La responsabilidad de una generación para con la otra es la segunda parte. La responsabilidad de una generación para con la otra. Hermanos, llega el momento, esta es otra parte ya en esta familia. Llega el momento de la vida en que los padres ancianos necesitan hijos o necesitan de los hijos adultos. Ahora, hermanos, dentro de la iglesia es otra realidad. Los padres ya están ancianos, los hijos están adultos. ¿Cuál va a ser la posición de estos hijos para con sus padres? Sobre todo cuando el padre ya las fuerzas le faltan, ya tiene necesidad de ayuda. ¿Cuál es la posición que adoptan los hijos adultos o deben de adoptar hijos adultos? Estos hijos adultos además tienen que proveer para sus hijos que todavía dependen de ellos. Hermanos, los hijos, por ejemplo, aquí hay hijos que ya están casados, pero que todavía tienen sus padres adultos. ¿Qué actitud ha tomado usted? Sé, hermano, que cada familia tiene sus responsabilidades y sus obligaciones con su familia, ¿verdad? Con su esposo, sus hijos y todo. Pero, ¿qué hacer con nuestros padres ancianos? Ya no tienen la misma fuerza,
Ellos gastaron su fuerza, lucharon y trabajaron lo que pudieron para sacarnos adelante. Ahora, ¿qué se puede esperar de los hijos adultos cristianos? Siempre estoy hablando de los cristianos. ¿Qué esperar de ellos? Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de un hijo adulto respecto al cuidado de sus padres cuando estos lleguen a la ancianidad? Y aquí quiero, si hay alguna opinión de ustedes, ¿qué se espera, hermano Oscar? Sí, cuando mis padres ya murieron, pero siempre cuando yo pude ayudarles, ya en lo que pude, les ayudé y pues no queda un pesar en la persona, ¿verdad? De que bueno, pues ya se murió y alguien he escuchado de alguien que dice, no pude ayudarle, ¿verdad? Pude ser mejor, pero antes que vengan esas cosas, es mejor, ¿verdad? Acordarlos a ellos. Gracias, hermano. Los judíos, no voy a detenerme mucho en esto, pero empleaban vea estos padres con la ley de Moisés, con el conocimiento de Dios. Ellos decían escorbán. Escorbán era, hermanos, ofrenda a Dios. Ellos decían escorbán. Eso con que yo pudiera ayudar a mis padres ya lo dediqué a Dios, pero ellos tenían la autoridad, según los religiosos, a poder gastarlo para sus necesidades personales, y así evadían su responsabilidad, ¿verdad?, moral ante sus padres, y así no les podían ayudar a ellos porque escorban, ya lo dediqué a Dios. Entonces los religiosos daban por bien eso, porque lo han dedicado a Dios. Y entonces Jesús les reprochó eso, que no estaba bien evadir la responsabilidad, esa responsabilidad moral de ayudar a sus padres. Ahora, la Biblia enseña claramente que los hijos adultos tienen la responsabilidad de cuidar de sus padres ancianos, porque ese es el mandato que tenemos. Dice la Biblia que hay que honrar a nuestros padres. Entonces, la cuestión es cómo interpretar la palabra honrar, porque esa palabra honra a tu padre y a tu madre la podemos aplicar en cuanto a respeto, en cuanto a quizás a admiración, quizás no le hablo mal, pero también esto Económicamente. hay que ayudar también. Yo puedo escribir una carta excelente a mi papá, a mi mamá. Aquí le envío estas líneas con todo mi corazón, la profundidad de mi ser, y que se sienta bien. Le honro, lo respeto, le escribo, me acuerdo de él. Pero ¿qué tal? Tal vez está necesitando para los frijoles. ¿Y cómo está el hijo adulto? Bien, gracias. Entonces, hermano, no estamos hablando que es la obligación primordial, porque primero es su familia, pero debe de establecer y hablarlo, ¿verdad? Y poder ayudando allá. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, hay una responsabilidad. El cuidado de los padres ancianos se puede complicar cuando aún se está criando a los hijos propios. Se va a complicar pero debe haber siempre un acuerdo. ¿Qué hacer en este caso? Cuando tenemos el compromiso y no nos alcanza quizás para poder ayudar a nuestro padre, a nuestra madre de la forma que quisiéramos, no podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, una cosa es bien esencial. Si hay varios hijos, ponerse de acuerdo con esos hijos. Dile, hermanos, tenemos a nuestra madre, a nuestro padre, ella ya no puede trabajar, y ya cuando uno está más anciano, ya las enfermedades le llegan por aquí, le llegan por acá, y va a gastar para la medicina y para esto. Entonces, hermanitos, pongámonos de acuerdo. Vaya, te va a tocar ya tanto, vaya, ya tenemos, y puede ser una manera, pero si es solo usted, hermano, amárrese bien, pídale a Dios y a poder ayudar de la forma que pueda, y hablarlo con su pareja. ¿Sí me entiende? ¿Usted iba a decir algo? Sí, hermano, acerca de eso, de honrar a nuestros padres. Yo pienso que, como usted lo ha dicho muchas veces ya el día de hoy, ¿verdad? Usted está hablando con los hijos de Dios.
Sí. ¿verdad? Con los cristianos. Entonces, la palabra del Señor es bien clara, donde nos dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien aquí en la tierra y seas de larga vida, ¿verdad? Verdaderamente que si nosotros aplicamos esa ordenanza del Señor, ¿verdad? Estamos enseñando también a nuestros hijos el cómo honrar a nuestros padres. Y hermano, algo que para gloria y honra del Señor, ¿verdad? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos experimentado, que cuando honramos a nuestros padres, ¿verdad? Nos va bien aquí en la tierra, hermano. Y tristemente habemos muchas en las familias, ¿verdad? Cuando no se honra, nosotros nos damos cuenta de las consecuencias que hay con ellos. Entonces ahí nosotros enseñamos a nuestros hijos que es bueno y no es agravoso, hermano pastor, porque uno lo hace con amor primeramente a Dios y luego a sus padres. Eso es muy importante. Usted dijo otra palabra muy importante: el legado que estamos dejando a nuestros hijos. Que los hijos, incluso eso nos va a ayudar a nosotros mismos. Nosotros no lo estamos haciendo únicamente por eso, de ayudar, sino por ese compromiso moral delante de Dios. Pero los hijos están aprendiendo y más tarde, ¿verdad? Eso nos va a beneficiar a nosotros. Y si no, pues de todas maneras el Señor siempre nos ayuda. Pero es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Ahora, el apóstol Pablo aclaró bien este asunto de cómo nosotros podemos hacer con nuestros padres ancianos. El apóstol Pablo recordó a todos sus lectores, a los que iban a leer esta carta, que los hijos y los nietos tienen la responsabilidad de cuidar de los padres necesitados. Vamos a ver 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4. ¿Alguien lo tiene, hermano Oscar? 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Me gusta ese versículo, lea otra vez, hermano. Oigamos bien. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Habla de los hijos y de los nietos, estos aprendan, ¿verdad? Es importante, hermano, de que ellos asuman esa responsabilidad. Y Pablo lo vio muy importante esto, que más adelante dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente es peor que un incrédulo, ¿verdad? Y mayormente a los de su casa han negado la fe y es peor que un incrédulo. Oiga, qué palabras más severas de Pablo. Si alguno no provee, está hablando a los cristianos. Si alguno no provee para los suyos, ¿verdad? Ha negado la fe. Fíjese. Y es peor que un incrédulo. Cuando Pablo usa esas palabras, es peor. Hermano, eso puede doler. Porque si hay personas que sin conocimiento de Dios hacen por naturaleza lo que debiéramos hacer, los que tenemos conocimiento de Dios, entonces es duro eso. Si alguno no provee para los suyos, ¿verdad? Hermanos, allí está implícita la responsabilidad que debemos de adoptar como hijos de Dios. Y para ir terminando, hermano, también hay otra tercera parte en esta lección. Y habla sobre el hecho de ser abuelos. ¿Cuántos tienen el privilegio de ser abuelos? Amén. Solo uno, pues dos, y los demás están jóvenes. Bueno, abuelos. Vamos a leer Proverbios 13:22. ¿Alguien lee Proverbios 13:22? Hermana Linda, ¿lo tiene? Proverbios 13:22. Ok, está hablando allí, hermanos, de algo muy importante. Bueno, hermanos, no hay experiencia más gratificante para alguien, para un ser humano, que el ser abuelo. Amén. Es una experiencia, hermanos, diferente. Ser padre es un privilegio grande, pero ser abuelo
es un privilegio mayor. Hermanos, no sé qué es, pero hay una serie de cosas que el ser abuelo, hermanos, se clasifica como un privilegio aún más grande. Hermanos, los abuelos tienen ese privilegio de jugar con los nietos o con sus nietecitos. ¿No es cierto? Abuelo, usted es abuelo, le gusta jugar con los nietos, va, y ellos juegan con uno también. Ya uno ni les aguanta. Usted los mira todavía en la noche y uno ya, papá, ya. No, pero allá anda. Pero, hermano, eso enriquece esa relación de abuelo y por eso, hermanos, es un privilegio grande. Los abuelos, hermanos, juegan con los nietos. Y los padres, se suponen, son los que ellos se encargan del trabajo y de la crianza de los hijos, ¿verdad? Y hermanos, esto es un privilegio que tienen algunos abuelos, hermanos, de jugar con sus nietos, de compartir con ellos. Y también los abuelos, no solamente para jugar con ellos, sino que ellos les va creciendo un amor a los abuelos que quieren lo mejor para sus nietos. Juegan con ellos y algunos abuelos en la capacidad de contribuir para la satisfacción de las necesidades económicas también de sus nietos. Fíjese de que ya el abuelo ya no solamente piensa, ya vivió su vida, pero aunque no quiera y no son sus hijos, está pensando en los nietos. ¿Qué va a ser de ellos en el futuro? Le piensa, ve, ellos no tienen experiencia, pero así es la ley de la vida, pero ya el abuelo está pensando, ¿verdad? ¿Qué va a ser de este niño? Y el abuelo siempre piensa, yo voy a poner mi grano de arena, voy a hacer algo aquí por este nieto. Y uno piensa ya en él, ya casi no piensa en los hijos, pero piensa más en los nietos, ¿verdad? Entonces está pensando en ellos. Ahora, los abuelos cristianos pudieran contribuir para que los nietos disfruten de una sana diversión, que se diviertan, pero también los abuelos pueden contribuir para ver que ellos tengan una preparación, ¿verdad? De que este niño o esta niña tiene que ser alguien en la vida, cómo defenderse en la vida el día de mañana. Entonces el abuelo está preocupado también con eso, ¿verdad? Y no solamente juega con ellos, sino que está pensando en su preparación, su educación, cómo va a estar siendo educado y algo más, esa preparación espiritual. Su nieto le preocupa también qué va a hacer de este niño y tantas cosas que oímos en la escuela, tanta influencia maligna, y entra en una preocupación tremenda. No sé a usted, pero a mí me preocupa. Me preocupa aquello de que cómo va a ser, ¿verdad? Mi nieto, cómo se va a comportar allá, ya ni ha ido a la escuela y ya está pensando uno, ¿verdad? Y cuáles van a ser las quejas, qué vamos a hacer con respecto a ellos, cómo le vamos a enseñar. No hay duda que tenemos que implementar bases sólidas en la palabra y también tener mucho cuidado. También, hermanos, ayudar en esto. Hay abuelos, hermanos, que no solamente han jugado con sus nietos, ni están pensando en estas cosas para su futuro, sino que hay abuelos que han tomado el rol como si fueran los padres. Las responsabilidades, los deberes que tenían que hacer los padres, los han tenido que tomar ellos. ¿Por qué? En algunos casos quizás el padre falleció, ¿verdad? Entonces allí es donde hay que entrar y el abuelo puede ayudar y tienen que tomar ese compromiso. O tal vez hubo separación del matrimonio y entonces ya no está la figura allí que va a estar el papá que tendría que estar, o la mamá tendría que estar ahí con los nietos o con sus hijos, ya no están. Entonces el abuelo tiene que convertirse, o los abuelos tienen que convertirse, hermanos, como los tutores, como los cuidadores, como los que están, hermanos, cerca allí para ayudarles para que sean personas de bien. Y entonces los abuelos tienen que cumplir muchas veces este rol. Se hacen cargo también de la disciplina y la provisión económica muchas veces para las necesidades de cada día. Tal vez también tienen que ayudar a los nietos a enfrentar los problemas emocionales relacionados con quizás la pérdida de sus padres. Algunos pues
Lamentablemente los abuelos quedaron y los padres, uno falleció, tiene que cumplir ese rol y ayudarle emocionalmente, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Ahora, los nietos en esas situaciones necesitan tener seguridad, no hay cosa más terrible para un hijo o un nieto sentirse inseguro en la vida. Yo veo, hermanos, que un hijo cuando está pequeño, nosotros lo hemos vivido, cuando papá no está en casa y que siempre ha estado allí, pero por cuestiones del trabajo u otras cosas, algunas veces se ha ausentado o quizás ya es hora de que mi papá estuviera aquí, no está, hay una preocupación. Imagínense en una separación y los hijos quedan ahí, ya va a venir papá y no viene papá, y es una realidad que ya no va a estar ahí. Entonces se va creando una inseguridad. El hijo, por ejemplo, yo tengo mi nietecito, ya está grandecito, Afel, él, cuando yo llego, papá, me dice, porque a su papá le dice papi, para él es papi, yo soy papá. Le digo yo que me diga abuelo y no, él me dice papá. Pero su papá biológico le dice mi papi, ese es mi papi, tú eres mi papá. Y entonces cuando llego me dice, papá, me dice, y me abraza, y ¿qué tal? Te extrañé mucho, me dice. ¿Por qué no me dijiste que te ibas a ir? Siempre avísame cuando sales. Quiere que le avise, entonces y mira que a veces voy a hacer cosas ahí, pero avísame. Y me dice algo que casi siempre estoy feliz, me dice, por estar en casa, me dice. Y me dice unas cosas bien y habla pues de una realidad que él vive, se siente feliz por estar en casa. Y no hay cosa más tremenda para un abuelo que el nieto le diga, te quiero mucho. Entonces, eso es tremendo, es bonito. Bueno, los que no son abuelos quizás todavía no, lo que está diciendo, espérese. Son las cosas gratificantes, hermano, pero también van creciendo y requieren de disciplina. A veces el abuelo tiene, o los abuelos tienen que tomar esa posición porque no pueden ir creciendo indisciplinados. Pues hay que correrlo por su propio bien y hay que hacerlo, hermanos, de las mejores maneras. Ahora, hermanos, los abuelos cristianos tienen grandes dones que les pueden pasar a sus nietos. Por ejemplo, la herencia de una vida piadosa, una vida en el Señor. No hay mejor legado que darle una vida piadosa. El día de mañana tiene que ser una persona de bien. El día de mañana tiene que ser una persona con valores espirituales y morales. ¿Dónde los va a conseguir esto? Hermanos, allí los abuelos con mayor experiencia pueden aportar esto, los abuelos cristianos. Por ejemplo, hermano, hay un caso aquí, hablando de Timoteo. Timoteo, hermano, era una persona en quien Pablo, el apóstol Pablo, confió y delegó grandes responsabilidades en Timoteo. Hermanos, las cartas primera y segunda de Timoteo son escritas por Pablo a este muchacho. Era un joven, porque Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, espíritu, amor y pureza. Sé ejemplo, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, pero Pablo también emplea unas palabras. Ahí en 2 Timoteo, vamos a leer el capítulo 1, 2 de Timoteo, y con esto vamos a terminar. Tiene 2 de Timoteo, capítulo 1. Hermano René, ¿lo tiene? Amén. Léalo, por favor. 2 de Timoteo 1:5. 1:5, sí. Okay. Dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gracias. Timoteo era ese cristiano en quien Pablo delegó, hermanos, un trabajo, un ministerio tan delicado, se lo delegó a este joven, porque era un joven ejemplo, era un joven de ministerio, era un joven con
cualidades morales, espirituales, que le dejó tremendo encargo, tremendo trabajo, tremendo privilegio depositó en este joven. ¿Por qué? ¿Quién, hermanos, quién invirtió en Timoteo? Casi no se habla del papá por alguna razón, pero sí se habla de su abuela Loida. Loida, hermano, enseñó a su madre Eunice, y ambas, hermanos, invirtieron en Timoteo, y era aquel joven cristiano, hermanos, de ejemplo para toda la iglesia y para Pablo. Así que, hermanos, pero allí la abuela Loida, hermano, invirtió mucho en Timoteo, y era la persona que era por lo que hizo su abuela. Así es que, hermanos, los abuelos, pues, no debemos de quedarnos atrás. Debemos siempre procurar lo mejor para nuestros hijos, pero sobre todo para nuestros nietos. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigan adelante, familias. Esas familias que se han unido, que ya tienen familia, pídanle a Dios y cedan, ¿verdad? Y adelante, y que Dios les ayude. Gracias a Dios, hermanos, por la enseñanza de la palabra. Qué bueno es cuando Dios trae siervos que le inyecta la palabra y nos transmiten a nosotros, hermanos. Yo reconozco la grandeza de Dios en la vida de mi hermano, y la vida de mi hermano transmite su palabra. Créanme con todo mi corazón que la familia pastoral para mí está en primer lugar en el corazón, porque Dios los ha traído para que nos enseñen su palabra. Porque sin ellos, porque hay que ser honestos, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad que ellos tienen, porque Dios se la ha dado. Ellos tienen una capacidad grande, y bendito Dios que esa capacidad que Dios le ha dado la transmite a nosotros, para que nosotros podamos salir expertos en la palabra. Yo le agradezco a Dios, hermanos, por todo lo que hace con nosotros y con cada uno de ustedes. Vamos, hermanos, a quedar despedidos, pero vamos a orar también. Tengo dos familias